La herramienta de columna B es algo similar a la herramienta de de columna A, pero tiene sus diferencias. Digamos que se traza en dos pasos. Por ejemplo, yo puedo trazar aquí, esta parte aquí, y presiono Enter, y ahí tracé un arco inicial, y luego voy a trazar la parte de abajo. Tengo tan poca práctica con esta herramienta, y aquí puedes ver cómo tracé la herramienta de columna B. Tengo tan poca práctica con esta herramienta que ya se me había olvidado cómo funciona. Vamos a trazar aquí de forma vertical. Vamos a trazar esto y luego presiono Enter. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a trazar la curva interna del diseño. Y aquí presiono Enter. Y puedes ver cómo tracé este objeto que aparente ser una parte de una B. Básicamente, lo que te permite la herramienta de columna B es que tú vas trazando una cara de la columna primero y luego cuando presionas Enter vas a trazar la segunda cara de la columna. Primero tracé la cara externa y luego aquí estoy trazando la cara interna de la columna. Así que en ese sentido funciona ligeramente diferente a la columna A. ¿Cuál es el detalle? Estás viendo que no creó líneas de dirección en los nodos intermedios, a diferencia de la columna A. Entonces, en algunos casos en la columna B te va a tocar generar líneas de dirección adicionales cuando hagas objetos más complejos. Yo no la utilizo, pero para que veas que puedas crearla. Es una forma de crear columnas con una disposición ligeramente distinta. Ahora vamos a tratar de hacer con esta columna. Perdón, estaba utilizando la columna A. Vamos a tratar de hacer con la columna B, porque desconozco si es algo que se puede hacer con esta columna. Un objeto que se pliegue sobre sí mismo. Creo que sí es posible. Para mí esta herramienta es ligeramente confusa, porque haces el borde externo o interno y luego haces el otro, perdón. Es decir, trabajas una cara del diseño y luego trabajas la siguiente cara. Sí permite trazar objetos que se plieguen sobre sí. La diferencia con la columna A es que la columna A vas trazando ambas caras, tanto interna como externa, de la columna al mismo tiempo, mientras que la columna B trazas primero la cara, en este caso externa, y luego de presionar Enter trazas la cara interna. Puedes crear los mismos objetos, simplemente que la forma de trazarlos es ligeramente distinto. Y obviamente aquí, si le damos con la herramienta que formar, vemos que aquí creo una línea de dirección, pero aquí la herramienta de columna B no crea esta línea de dirección. Entonces esas vienen siendo básicamente las diferencias. Puedes hacer lo mismo con ambas herramientas, simplemente los pasos van a ser ligeramente distintos. Por eso yo utilizo una sola y con esa me quedo. Les recomiendo lo mismo, con la que vean más fácil de entender puedan trazar los objetos que deseen. Si te ha gustado el video o te ha sido útil, considera unirte como miembro del canal, así me ayudarás a crear contenido como este a tiempo completo, gratis para todos.